A mí me decía la misma familia, mi hermano mío, ven para acá que te voy a recibir, tú no vas a pagar renta, tú vas a estar bien. Cuando pisé el aeropuerto ni la llamada me respondió, nada, tuve que sobrevivir durmiendo en un carro. Ahora vamos con migración y aunque es muy amplio, ¿verdad? Lo que le gusta a los dominicanos, Nueva York, como dice la película. Sabeth Cruz Contreras, experta en migración, aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido a una nueva mañana. Buenos días, Colombia. Un honor estar aquí con todo el público y ustedes también. Buenos días, buenos días. Sabeth, nosotros tenemos curiosidad de saber qué está pasando con la famosa vuelta. Los dominicanos, aparentemente, desde Nueva York, siempre hemos querido salir del país de una forma u otra. ¿Cómo está esta situación migratoria ahora con dominicanos queriendo salir de la República Dominicana? Mira, excelente. Muchísimas personas, hay un desencanto ya masivo de la denominada vuelta, personas que de hecho han venido de manera voluntaria porque se han dado cuenta que el denominado sueño americano no es tal sueño. Y en virtud de esa realidad y de todas las dificultades y vicisitudes que se pasan allí dentro, han decidido entonces retornar. Otra cosa que hay que aclarar es las dificultades para poder legalizarse al entrar de manera irregular a los Estados Unidos. Estamos hablando de toda una odisea y es prácticamente imposible poder legalizarse, obtener documentación legal una vez que entramos. Aunque se casen. Aunque se casen y aunque efectúen el denominado ajuste de estatus a través del formulario I-485. Es importante que la gente lo sepa. Sabeth, ahí que mencionaste el tema del sueño americano, del famoso American Dream que la gente cree. Creo que también hay un sueño que se le vende a la gente en esos viajes que se hacen para poder llegar, en este caso, a Estados Unidos. Le venden el viaje como que, bueno, es difícil, pero no le venden tampoco la realidad. Hay familias que se van con niños pequeños, con bebés y pasan de todo. ¿Tú nos podrías describir, ilustrar un poco cuál es esa realidad que la gente pasa, a qué es que la gente se enfrenta cuando hace un viaje como ese? Sí, mira, es realmente muy penoso y muy triste visualizar desde lejos, naturalmente, esa realidad. Tenemos personas que han fallecido en ese trance, en ese intento de llegar a la frontera, niños expuestos completamente y familias completas que sus sueños se ven frustrados por un sinnúmero de vandalismos que inciden de manera directa en este trance de querer llegar de manera irregular a los Estados Unidos. Personas completamente despiadadas que se aprovechan de la vulnerabilidad de todas estas personas, con niños, mujeres. Es realmente una barbaridad. Sabeth, ya que sabemos lo difícil que se ha puesto la famosa vuelta, como le hemos llamado, ¿cuáles son las recomendaciones que una profesional da a la población dominicana que quiera salir de República Dominicana? Que viajar legal se puede. Hay personas, mira, tengo conocimientos de causa y experiencia de personas que han sido rechazadas una y otra vez y en un quinto, en un sexto intento le otorgan un visado de manera regular. Otra cosa, cuando una persona es encontrada tratando de falsificar alguna documentación, que esto también suele pasar muchísimo, se da también en los denominados matrimonios irregulares, solamente por obtener el beneficio de una green card, entonces queda tachada, queda condenada de acuerdo a la ley migratoria de los Estados Unidos porque no existe una exención o lo que también conocemos como perdón migratorio para poder levantar ese impedimento que pesa sobre esa persona. Qué bueno que usted nos visita, porque recientemente a mí me dieron una visa de periodista y en el proceso escuché, y quiero saber si es cierto, porque entonces aquí hay gente que arriesga demasiado dinero yéndose de manera ilegal cuando hay cosas que va a buscar allá que la puede tener por la vía de un visado. Tengo entendido que hay como un tipo de visa en el que la gente incluso llega como con su residencia. No. Que llega con visas de residencia, visas de inmigrante. Esas son las visas donde te solicita un familiar normalmente directo a través del I-130. Entonces te otorgan una visa de residencia y más adelante tú vas a esperar
en un aproximado de 3 semanas o un mes una residencia que te va a llegar a la dirección previamente establecida en el formulario de S-260. No, bueno, lo que había escuchado no era necesariamente esa de cuando te pide un familiar, sino que hay un tipo de visa, evidentemente el proceso es mucho más costoso, pero que hay un tipo de visa en la que tú llegas incluso con la residencia de Estados Unidos. Me dijo una abogada en ese momento. Todas las personas para obtener una residencia desde fuera de los Estados Unidos tienen que entrar con una visa. Ya dentro de los Estados Unidos, si entraste con una visa que no era de inmigrante, que no era para recibir de una vez la Green Card, entonces tienes que hacer un ajuste de estatus siempre que califiques para ese procedimiento. Sabed, una consulta, cuando uno mira la cantidad de visas expedidas el año pasado, más de 200,000, voy justamente en la línea de lo que tú acabas de comentar. Uno nota de que realmente yo estuve dentro de la embajada y vi gente lo más normal del mundo, y hay cónsules que se la dieron de una vez, otros que te hacen más preguntas, a veces una sola pregunta la que te hacen. En mi caso yo me acuerdo que andaba con los 2 pasaportes, digo, ¿le paso el anterior? No, ¿le paso el pasaporte? No hace falta. Entonces creo que también hay mucho de mito. ¿Cuáles son tus consejos? Y también estoy de acuerdo contigo en que lo ideal, por favor, es que se vayan por la parte legal. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuáles son los tips que nos daría la gente que quiere solicitar una visa formal? Mira, excelente tu comentario porque nos permite arrojar luz. El cónsul estadounidense, para otorgarle una visa a un solicitante, lo que toma en cuenta más que nada es la forma en cómo se preparó el formulario de solicitud. Por eso tú apuntabas hace un momentito que hay personas que ni siquiera le formulan más de una pregunta. Entonces, yo tengo que hacer un desglose exhaustivo en mi formulario de solicitud, indicándole al oficial consular de qué yo vivo, si yo percibo más de un ingreso, porque de lo contrario, el oficial consular no lo va a saber en el momento que yo me retire de la embajada, toda vez que ellos tienen por costumbre, como bien apuntaste, no requerir documentación salvo el pasaporte, la hoja de confirmación de cita y la hoja que confirma que se llenó el formulario, a partir de donde se extrae en el código de barra toda la información que se coloca del solicitante. Entonces cito un ejemplo muy importante. Si yo tengo maestrías y yo no coloco esta información en mi formulario, el cónsul no lo va a saber porque no es Dios y no lo sabe todo como la gente piensa. Ellos lo ven en la computadora, sí, ellos saben. No lo ven en la computadora. No es verdad que el cónsul va a buscar la plataforma de las universidades para favorecerte a ti con un visado que tú estás solicitando y que es tu deber decirle al oficial consular todos los arraigos que tú tienes y la posibilidad de volver a tu país. Licenciada, y es cierto que ven las redes, que los cónsules ahora ven las redes, que ten cuidado con lo que tú dices, gente que se casó con una ya, pero sale en las redes con otra. A veces sí ven las redes, y de hecho, de un tiempo para acá, Colombia, el formulario pregunta por las redes del solicitante, en cuáles plataformas de redes sociales el solicitante tiene presencia. Otra cosa muy importante en ese mismo contexto es que a veces frente a ti, el cónsul te puede decir, ¿cómo yo lo encuentro en Instagram? ¿Lo han hecho? Wow. Sí, claro que sí. Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que se sube a las redes sociales, porque pudiera perjudicar. Sabes, hay muchas personas que se intimidan bastante para acercarse a un cónsul. ¿Cómo es el costo, más o menos, por dónde ronda el tener la asesoría, el acompañamiento de un experto en migración para tú curarte en salud en buen dominicano y llevar un buen formulario a donde un cónsul? Porque hablamos de que la vuelta por México ronda por unos $8,000, que se hace bastante en Estados Unidos con $8,000, versus cuánto te costaría, por ejemplo, un asesor, un experto en migración. Bueno, eso va a depender muchísimo del profesional de que se trate y, por ejemplo, hay una tarifa específica que hay que pagar de $185 por la solicitud de la visa. Eso es el gobierno estadounidense que tiene esa tarifa implementada, pero cada asesor tiene unas tarifas muy diferentes. Ahora bien, depende del caso, ¿no? El costo, claro, también depende del caso, pero el costo de solicitar un visado a Estados Unidos normalmente no va a exceder los $40,000, por citar un ejemplo. ¿Con todo y experto en migración? Con todo y experto en migración y la tarifa consular también.
Wow, 600 y pico de dólares, 700, 800 dólares tal vez. Esa es la media de la mayoría de asesores que... Sabes, quiero que tú desmitifiques también lo siguiente. Yo vi gente en el consulado que por supuesto le negaron la visa, que andaban como con 80,000 papeles los pobres. Me acuerdo de una señora que llevaba así en el pecho la cantidad de papeles. Mi amor, pero nada más tenía que haber venido con este formulario. Que nadie me dijo. Llevaba título de la casa, el certificado de título de la universidad. Yo quiero que por favor de nuevo le digas a la ciudadanía, a la población, qué es lo que debe llevar y qué no debe llevar al consulado o a la embajada. Es muy importante. ¿Qué pasa? Yo, por lo regular, las personas siempre llevan su dossier de documentos, como tú bien has apuntado, pero es importante llevar todo. Ahora bien, hay 3 documentos que si yo no llevo el día de mi cita o al centro de atención de visas o a la embajada, yo no voy a entrar. ¿Cuáles son? Pasaporte, hoja de confirmación del formulario y hoja de confirmación de cita. La demás documentación es suplementaria por si el oficial consular o la oficial consular que está atendiendo mi solicitud me dice, ¿y cómo usted me demuestra que tiene hijos? Entonces ahí yo debo de sacar la partida de nacimiento de mi hijo, que es lo que demuestra que yo tengo un hijo. Y, por ejemplo, ¿cómo me demuestra usted que se graduó de abogada? Entonces, yo tengo que tener la documentación para demostrárselo. ¿Qué sucede? Por lo regular, el oficial consular es más psicólogo que otra cosa. Te hace preguntas. Dependiendo de cómo respondes, él determina si te va a avisar o no. Hay personas, en este mismo sentido, que tienen colocada una información en el formulario de solicitud y que al momento del oficial consular preguntar, responden otra. Entonces, automáticamente le van a denegar el visado. Bueno, sabes, yo quiero volver al inicio. Tú decías, ya el sueño americano no está el sueño americano. Con respecto a la gente de la Vuelta a México, gente que hasta $20,000 sabemos que gastó, no sé cómo ha variado eso. ¿Qué ha pasado que ya no está el sueño americano? Yo vi recientemente en mi último viaje gente en la calle, durmiendo en la calle en Nueva York. ¿Cómo es? Y un poco para que la gente, aunque la cosa está dura aquí, entienda de boca de una asesora migratoria, ¿por qué ya no está el sueño americano? Bueno, tú sabes, Colombia, yo siempre digo de manera ya muy particular, muy personal, que el que no trabaja en República Dominicana no va a trabajar en ningún lugar. O sea, el que no tiene la capacidad de echar para adelante en un lugar, no lo va a hacer en ningún otro. O sea, eso no es verdad, que tú vas a ir a Estados Unidos y vas a encontrar el dinero en el suelo. ¿Qué sucede? La calidad de vida, en sentido general, ha disminuido muchísimo y es como tú apuntabas, los costos cada día más se incrementan. Hay personas que ya no tienen las oportunidades que quizás aparecían anteriormente en los Estados Unidos. Tú llegabas, tú tenías oportunidad de incorporarte al mercado laboral con más facilidad que hoy en día, pero precisamente la misma avalancha de inmigrantes, en su mayoría indocumentados, ha hecho que cada día más que transcurre ese sueño americano ya no sea tanto el sueño americano, como decíamos al inicio. Aprovechando justamente eso de la crisis que ha entrado el concepto del sueño americano, Nueva York es la ciudad con más dominicanos que existe, la segunda ciudad con más dominicanos, incluso por encima de Santiago, de los Caballeros. Mi pregunta es, ¿a ustedes solo le visitan para orientación de visa a Estados Unidos? ¿O a cuáles otros países a ustedes le visitan? Porque eso le da a uno un panorama de hacia dónde ahora el dominicano está intentando irse, qué ruta. Si ya viendo lo que está pasando en Estados Unidos, entonces ¿cuáles son estas otras alternativas? ¿Solo le visitan para Estados Unidos? No. ¿O cuáles son el otro país que más le visitan? Una de las tendencias más marcadas en ese sentido está Canadá. Están algunos países de Europa, como España, que siempre ha tenido un flujo de solicitudes más o menos relevante. Básicamente esa es la tendencia. Y también se puede acudir a usted, licenciada, ¿no? Así es, claro. Entonces, ahí yo hago una pregunta quizá, no sé si fuera de lugar, pero entonces yo veo casi en todos los programas que los que hablan de estos temas migratorios, casi siempre todos lo orientan hacia Estados Unidos. No siempre hablan de esas otras posibilidades a esos otros países. ¿Por qué?
Bueno, precisamente el día de hoy yo fui invitada a este programa, que estoy muy agradecida, y el tópico principal fue el tema de Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Entonces, básicamente eso es lo que más le interesa a la gente. Siempre ha sido así. Así es. Ahí tengo una pregunta en relación, Claro que sí. en relación a esto que está pasando con la intención de los dominicanos de viajar a Estados Unidos especialmente. Justamente ahora estamos en un gobierno demócrata en Estados Unidos, salimos de un republicano. ¿Cómo cambia la escena de la inmigración teniendo a Trump de vuelta o teniendo a los republicanos por 4 años más, a los demócratas? Bueno, en caso de que Trump esté de vuelta, cambiaría dramáticamente, porque de hecho esto se visualizó en la concesión de visados a latinos, sobre todo a República Dominicana. Cuando cesó el periodo Trump, hubo una concesión de visas de no inmigrantes, visas de turismo, multiplicada en comparación. Sí. Entonces, sí, ciertamente, el gobierno de Trump, su tendencia es anti-inmigrantes, completamente. Entonces, estás legal aquí, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, estás ilegal aquí, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para devolverte a tu país porque me estorbas. Es Porque la América para mentalidad. los americanos. Es una tendencia mundial. Exactamente. Sabed, a propósito, bueno, bajo ese mismo tema de Estados Unidos, me gustaría que tú, con tu experiencia, nos cuentes de ese programa Global Entry. Ese es un programa que supuestamente está facilitando, puede facilitar la entrada de los dominicanos a Estados Unidos. Hay muchos que lo están esperando. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, desde agosto ya tenemos este programa al que aludiste y la facilidad es a las personas que tienen visas. Es importante destacar en este contexto que esta solicitud no se efectúa a través de la embajada o consulado, sino a través de la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tiene un periodo de evaluación de aproximadamente 5 a 6 meses y la persona que es aprobada en este sentido, entonces cuando intenta llegar a los Estados Unidos por cualquiera de sus puertos de entrada, tiene una entrada mucho más expedita, ya no va a tener que quitarse los zapatos, la chaqueta, el proceso de que si llevas una laptop hay que requisarte, todo esto va a ser mucho más rápido. Bueno, Sabed, vamos a decirle a la gente dónde puede encontrarte, tus redes sociales y tu dirección, porque creo que lo más importante es estar edificado antes, ¿verdad?, de iniciar un proceso. Claro que sí. Recordar en ese sentido que tenemos presencias en todas las redes sociales con el nombre de nuestras oficinas, que es Cruz Contreras Abogados. Repito, Cruz Contreras Abogados. Tenemos la oficina aquí en Unicentro Plaza, local 35, segundo nivel. Otra oficina en Santiago, en Plaza H. Y nuestros números de contacto, 809-328-5874. Bueno, muchísimas gracias, Sabed. A ustedes. Ojalá tenerte más a menudo para informar a la gente aquí. Claro que sí, un honor. Bueno, a ustedes, señores, gracias a Rafael Álvarez que nos ha acompañado el día de hoy como nuestro panelista invitado. Nos encantó. Rafa, cuando quieras. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a ustedes en sus hogares. Mañana nos reencontramos.